No, bienvenidas, bienvenidos al Encuentro Nacional de Lectura que en colaboración con diversas instancias, el Departamento de Lenguas de esta facultad, la Facultad de Filosofía y Letras, organiza. Antes que nada, quisiera agradecerles muchísimo su participación, su asistencia, su entusiasmo por participar en esta mesa, que es la mesa 4, aportaciones educativas para la integración social a través de la lectura. Entonces, bueno, desafortunadamente la maestra Patricia Paredes, que iba a estar con nosotros en esta presentación, tuvo una urgencia que resolver, por lo que no podrá estar en la ponencia. Entonces, bueno, serán dos presentaciones las que tendrán aquí al lugar. Y bueno, antes de cederles la palabra, solo, bueno, quisiera hacer hincapié como vemos que esta integración que se anuncia en el título de la mesa, se anuncia o se sugiere a través de diversos ángulos, ¿no? Primero, como la integración a partir de una comunidad que, que junta las fuerzas, los objetivos para poder llevar a cabo la comprensión de lectura, para poder transmitir las estrategias pertinentes para poder lograr que las y los estudiantes puedan leer un texto. Y por otro lado, la integración en el sentido de que podamos contribuir al derecho de lectura de todas y todos, y en este caso con personas con discapacidad visual. Entonces, bueno, me emociona mucho poder estar aquí y escuchar las propuestas. Vamos a empezar con la primera propuesta, la construcción de una cultura académica en comprensión de lectura en el DELEX de la FES Zaragoza, con el trabajo de la maestra María de los Remedios y el maestro Felipe Bustos, y voy a nada más a presentarlos de manera breve antes de cederles la palabra. La maestra María de los Remedios Alma está adscrita a la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza como profesora de carrera de tiempo completo especializada en la enseñanza de inglés, y por su parte también el maestro Felipe Bustos Cruz está adscrito igualmente a la FES Zaragoza como profesor del Departamento de Lenguas Extranjeras, también en el área de inglés. Les agradezco mucho su participación y les cedo la palabra. No los estamos escuchando. ¿Algo pasa con el micrófono? Sí, tampoco no se escucha. Todavía no. Vamos a ver. Con calma, no se preocupen, ahorita lo resolvemos. No, todavía no, aún no. Claro que sí, 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 sí. Sí, ok. Sí, ustedes nos escuchan bien, pero entonces, ¿qué será que? Mm, no. Ok, ok. Pues ahorita los alcancemos a escuchar un poquito, pero muy lejos. Entonces, a ver si me parece están conectando a otro dispositivo, ¿verdad? ¿Ahora sí nos escuchan? Sí, ahora sí. Muchísimas gracias. Muy bien.
pero no está aquí. Ujú. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues, ah, Pero no tenemos. pero el problema es que no se va a ver nuestra presentación porque entramos en el celular para que se Eh, pueda escuchar. ¿Qué les parece? Si les puedo hacer la propuesta de que le podemos dar la palabra a este Eduardo Hernández y mientras ustedes nos envían por mail la presentación Ajá. para que entonces ahora nosotros podamos proyectarla. Perfecto, Y muchas entonces, gracias. si les parece, entonces nos podrían enviar la presentación al mail Sí, sí. del encuentro. Ahí hay ahorita Y entonces, mientras ustedes lo preparan, si les parece bien, voy a presentar a Luis Eduardo Hernández Cruz, el director de Discapacitados Visuales, IAP, que nos va a presentar, cuyo título de la ponencia es La comprensión lectora en personas con discapacidad visual. Muchísimas gracias por su participación y por estar aquí. Muchas gracias, maestra Lerma, y muchas gracias a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, a mí me va a tocar hablar de un tema que es la comprensión lectora de personas con discapacidad visual, específicamente de lectores en sistema braille. Y como el nombre de este espacio lo indica, como un mecanismo de inclusión tanto social como educativo. Entonces, a mí con lo primero que me gustaría comenzar es hablando de que, como ustedes seguramente saben, el sistema Braille es un sistema de lectoescritura distinto o completamente distinto a como escribimos y leemos las personas sin una discapacidad visual. Es un sistema de lectura táctil y es un sistema bastante peculiar porque a través de una matriz de puntos en alto relieve de 2 columnas por 3 filas, se logran hacer todos los signos con los que escribimos y se lee habitualmente. Esto incluye no solamente los signos alfanuméricos, sino también los signos ortográficos y otros signos, por ejemplo, los aritméticos, que son necesarios en la formación de las personas, de la alfabetización de las personas con discapacidad visual, que leen braille. Esto también es importante acotarlo porque si bien una proporción muy reducida de personas con discapacidad visual pueden ser consideradas como personas con una ceguera total, es decir, cuando no se percibe ninguna luz en el cerebro, hay una gran parte y que esas personas son obviamente lectoras braille o pueden ser candidatas a ser lectoras braille. Hay una proporción importante de las personas con un resto visual funcional, como con visión baja, donde las agrupamos, que pueden también ser lectores braille. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa disminución en su agudeza o campo visual impiden que puedan leer caracteres de tinta como los comunes y corrientes, como los que conocemos, aun cuando estén amplificados o aun cuando estén contrastados. Contrastados quiere decir que utilicemos el mejor contraste para la persona, que no necesariamente son los contrastes tradicionales de blanco y negro, por ejemplo. Hay dos tipos de contrastes, uno que es monocromático, que es el blanco y negro, y hay otros cromáticos, que pueden ser, por ejemplo, el azul marino con el amarillo, que también tienen un alto índice de contraste. Entonces, este sistema de escritura con puntos en relieve es completamente distinto a la lectura visual. Como su nombre lo indica, se lee a través del tacto y para ello se necesitan activar y utilizar otros recursos para poder decodificar lo que está escrito. Por ejemplo, se necesita una maduración del tacto. El tacto, si bien es el sentido que nos permite sentir los objetos, ¿no?, que tenemos a nuestro alrededor,
el tacto no es un sentido que haya nacido para decodificar, ¿no? Como lo puede ser pues los caracteres que se escriben. Entonces hay un proceso de maduración del tacto que implica que se vaya desarrollando una sensibilidad en el mismo para poder reconocer cada una de las letras que conforman un texto en sistema braille. Hay que reconocer cómo está configurado efectivamente cada uno de los signos braille. Y ahí entra, por ejemplo, en el alfabeto, por reconocer que el punto 1 es la letra A, o que el punto 1.2 es la letra B, que el punto 1.4 es la letra C, y así sucesivamente. O cuando utilizamos signos de puntuación, o cuando utilizamos una cosa muy importante que tiene el sistema braille, que son interruptores, para decir que lo que está a continuación es otra cosa distinta a su vocación original. Por ejemplo, el signo de número se llama habitualmente el signo numérico, que es la composición el carácter braille, perdón, compuesto de cuatro puntos, el 3, 4, 5, 6. De tal manera que ese es un interruptor que, anteponiéndolo a cualquiera de las 10 primeras letras del alfabeto, conforman los números. Y entonces también eso es necesario decodificar, esos interruptores, para saber que algo a continuación es una cosa diferente a la que estamos habituados. Y desde luego, en tercer punto, tiene que ver con el desarrollo de una técnica lectora. Vamos a leer en sistema braille a través de las yemas de los dedos índices habitualmente, del dedo índice habitualmente, y además lo vamos a hacer contrario a como habitualmente lo hacemos, ¿no? Si una persona es diestra, pues escribe con la mano derecha, y si es zurda, pues escribe con la mano zurda, ¿no? De tal manera que cuando se lee en sistema braille, a veces invierte eso. Una persona que es diestra puede leer mucho mejor con su mano izquierda que con su mano derecha. ¿Por qué? Porque la mano derecha tiene un mayor desgaste, desarrolla una serie de actividades que la van desgastando y que van inhibiendo esa sensibilidad al tacto. Hay otras cosas que inhiben esta situación, que puede ser, por ejemplo, cuando una persona es diabética, que se inhibe también la sensibilidad. Entonces hay que buscar cuál es la mejor mano para leer. ¿De acuerdo? El sistema braille tiene una particularidad, que es un sistema analítico, no es global como la lectura con la visión, y entonces se va reconociendo letra a letra hasta terminar de leer una palabra o un texto. Es decir, que no se pueden hacer inferencias en cuanto a la escritura de las palabras. Realmente tenemos que confirmar o podemos confirmar hasta en tanto no leemos la última letra de esa palabra. Y entonces sabremos qué palabra es. Otra consideración que tenemos en este sistema de lectura es la cantidad de texto que se puede disponer, por ejemplo, en un formato tradicional de impresión, como puede ser el tamaño carta. Por ejemplo, una hoja en sistema braille tiene apenas 30 caracteres por línea y tiene 25 líneas por página. Eso, como ustedes comprenderán, hace que la cantidad de palabras que están escritas en una sola línea de texto sea muy corta, y eso también vaya fraccionando o dificultando o quitándole fluidez, si lo podemos decir en esos términos, a la lectura en sistema braille. Entonces voy a leer apenas 4 palabras por renglón y luego tengo que cambiar el renglón, y entonces eso hace que haga una pausa en la lectura. Mientras tanto, se va desarrollando una técnica lectora buena. Hace algunos años, antes de la impresión computarizada de obras en sistema braille, el formato de impresión en sistema braille era un formato de 28 por 28 centímetros, hojas de 30 por 30 centímetros, imagínenselo así ustedes. Y entonces eso hacía que lógicamente la cantidad de caracteres por línea se incrementara, y entonces se favoreciera la fluidez de la lectura. ¿De acuerdo? Y entonces teníamos una mejor técnica, desarrollamos una mejor técnica y una fluidez lectora considerable. La técnica lectora tiene que ver esto. Nosotros, quienes no tenemos una discapacidad visual y que leemos en el formato habitual,
No tenemos problema incluso con la posición en la que leemos. Podemos leer parados, acostados, sentados, de cerca y de lejos. Una persona con discapacidad visual que lee braille forzosamente lo tiene que tener cerca, al alcance de sus manos, como es lógico, pero además tiene que tener, para lograr una mejor lectura, técnica de lectura, tiene que tener una superficie plana donde pueda apoyar su material de lectura y entonces iniciar el procedimiento. Hay personas que tienen una técnica muy depurada de lectura que de hecho leen a dos manos, con una mano oraliza mientras la otra memoriza, y entonces la fluidez que se logra es bastante buena, como de una cantidad de palabras similar a lo que lee habitualmente un estudiante o un joven de secundaria. Entonces podemos hacer eso. Sin embargo, no podemos llegar a los estándares que habitualmente nos han marcado para leer, ¿no? En la escuela donde yo trabajo hace algunos años que se llevaba el Plan Nacional de Lectura, se calificaban o se evaluaban 3 competencias: la velocidad lectora, la fluidez lectora y la comprensión lectora. Pues bien, durante muchos años estuvimos señalando que no se podía medir con la misma medida a las personas que leen en tinta que las que leen en braille, ¿no? Y entonces, porque si no se evaluaban con el mismo estándar. Y entonces imagínense que pues las personas con las que yo trabajo, que son en secundaria, tenían que leer aproximadamente 145 palabras por minuto. Eso en sistema braille es muy difícil de lograr. Y entonces establecimos un estándar, un parámetro propio, que era más o menos un rango entre 70 y 90 palabras por minuto. Y entonces, eso sí que era asequible, eso sí que era accesible, eso sí que lo podíamos lograr. Y además era un motivo era un motivante para los estudiantes poder llegar a esa meta y no llegar a una inalcanzable que no lo podían hacer, ¿no? Entonces, la comprensión lectora en sistema braille depende de todos esos factores, de si tenemos un tacto desarrollado, si reconocemos cada una de las letras del alfabeto braille o de los signos que hay para escribir, porque se puede escribir en braille prácticamente cualquier cosa. Hay braille para hacer química orgánica, hay braille para hacer lingüística, hay braille para hacer química electrónica, por ejemplo. Entonces, desde luego, para hacer música, ¿no? Se puede escribir en braille. Tiene que ver también con la técnica lectora, pero algo muy importante que contribuye a esta comprensión, a esta competencia, esta habilidad de comprensión lectora, es el hecho de tener materiales disponibles. Y ese es un gran reto que tenemos como sociedad en nuestro país, porque en realidad la disponibilidad de textos en sistema braille sigue siendo muy, muy precario en nuestro país. Hace algunos años nosotros hicimos una comparativa de lo que se publicaba en copias para el mercado común y en impresiones en tinta, en lo que se publicaba en versiones accesibles, no solo braille, sino todas las versiones accesibles. Y eso nos llevó a darnos cuenta que en México teníamos un índice o una proporción de apenas un tercio de punto porcentual. De los 195 millones de copias que se publicaban en su formato habitual, en versiones accesibles solamente teníamos un tercio de punto porcentual. Entonces, eso habla de que hay una gran brecha que fomente el desarrollo de esta habilidad, de esta competencia y el desarrollo de otras competencias como puede ser la comprensión lectora. Entonces, hace falta quitarle, por ejemplo, ese peso académico que tiene el braille. Solamente hay braille para cuestiones académicas y no para actividades de ocio y de recreación, por ejemplo, o actividades más lúdicas como puede ser en los juegos. Ahora, años después, eso ha cambiado un poquito y cada vez vemos más aplicaciones de braille en muchos aspectos de la vida cotidiana, por ejemplo, en el etiquetado de algunos productos, como pueden ser botellas de agua, cosméticos, medicamentos incluso. Y entonces ahí ya está presente también el braille que fomenta la lectura. Pero hace falta mucho más, hace falta que incrementemos la oferta de tal manera que los lectores braille tengan eso al alcance de la mano y entonces fomentemos
su comprensión lectora. No me imagino, y con esto quiero finalizar, no me imagino, por ejemplo, al poeta ciego Eugenio Valle Molina no leyendo sus obras en sistema braille, por ejemplo, o decirlas de oído, por ejemplo, como se dice habitualmente. Es difícil y el braille tiene que volver a tener ese peso específico que tiene en los procesos educativos para desarrollar esas competencias de la lengua, que son pues, leer, escribir, la expresión oral y la expresión escrita. Nadie puede aprender a leer y escribir sobre un dispositivo electrónico, o nadie lo hace, o que yo lo conozca aún, pues no está disponible. Y entonces, es la base de estas competencias. Entonces, necesitamos pues que esto suceda, que la disponibilidad de materiales sea cada vez mayor y que haya además una alfabetización adecuada en estos procesos, ¿no? El sistema braille tiene muchas particularidades que ahora sería imposible hablar con ustedes en estos minutos breves, pero tiene muchas particularidades que son necesarias tomar en cuenta en los procesos de aprendizaje. Entonces, solamente decir que finalmente que los libros en sistema braille son una gran herramienta para el desarrollo de las personas con discapacidad visual. Hay varias iniciativas en ese sentido de modernizar incluso los códigos. Ahora mismo, en este fin de año, saldrá un nuevo, por ejemplo, un renovado código matemático en sistema braille que nos permite a todos los países escribir de la misma manera matemáticas, y se están revisando también otros códigos que tienen que ver con una estenografía braille, que es un braille abreviado y con contracciones que permiten una lectura más rápida y una escritura también, que eso es una iniciativa que data de los años 50 del siglo pasado. Y también tenemos un gran pendiente con el braille en lenguas originarias de los pueblos de América, que aún todavía, después de todo este desarrollo, no tienen un código para su escritura y lectura. Entonces, pues ojalá que este tipo de foros, este tipo de espacios sirva para poder iniciar estos trabajos, poder poner esto sobre la mesa y fomentar que cada vez más la población tenga mayor disposición de materiales para su uso, goce, estudio y disfrute. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, en verdad, maestro Hernández Cruz, sobre todo por introducirnos a esta técnica de lectura, a este universo, a sus características, a sus desafíos, al tipo de evaluación que exige una técnica de lectura como esta. En lo personal no conozco y no conocía las características precisas de esta técnica de lectura, y le agradezco mucho, me parece en verdad fascinante, y también le agradezco pues elucidar, dar luz sobre esta también la precariedad de los materiales disponibles, y así como usted también deseo que este espacio también sea una posibilidad para ir encontrando nuevos espacios en donde donde haya una mayor conciencia de la necesidad de que haya estos materiales, y que se pueda incluir a más personas en su derecho a leer, y también, como decía, el derecho no solo a leer en este ámbito académico, sino en el derecho a leer por puro goce, por puro placer. Y muchísimas gracias de nuevo por su participación. Entonces, bueno, pues ya, entonces ahora ceder la palabra a la maestra Gopar Silva y al maestro Bustos. Me parece que pudieron solucionar lo de la presentación, ¿verdad? Sí, maestra, ¿sí nos escucha? Sí, perfecto. Perfectamente. Vamos a poner aquí nuestra presentación. Vamos a ver si no nos quita aquí en la pantalla. Maestra, una pregunta, ¿cuánto tiempo tenemos? Sí, adelante. La verdad es que también, bueno, es lamentable que la maestra Paredes no se haya podido integrar, pero bueno, pero eso hace que tengan un poquito
más de tiempo, entonces con calma. Adelante. Ok. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Ante todo, deseamos invitarlos a compartir con nosotros la aventura que ha constituido la construcción de una cultura académica en comprensión de lectura en la FES Zaragoza. Remontándonos un poquito a los orígenes de la comprensión de lectura, es importante recordar que los cursos de esta modalidad iniciaron en la UNAM a inicios de los años 60, cuando existía la problemática de que los estudiantes necesitaban leer sobre el estado del arte de sus diferentes disciplinas en lengua extranjera, especialmente inglés. Y entonces, cuando iniciaron las ENEPs, que ahora son FES, cuando iniciaron las ENEPs, entonces se continuó con la tradición de enseñar y aprender comprensión de lectura en lengua extranjera. En nuestro caso, pues, inglés. Y desde ese momento, la comprensión de lectura se asume como una práctica académica y social. Y cito, en este sentido se reconoce que las prácticas no están aisladas del entorno social, sino que responden a un contexto histórico sociocultural más amplio, que rebasa la escuela, la facultad o incluso al programa. Y aquí estoy citando al doctor Piña, 2003. Al surgir las escuelas de estudios profesionales, las ENEPs, escuelas de estudios profesionales ENEPs, como les comentaba, se siguieron impartiendo este tipo de cursos para dar a los estudiantes herramientas para permitirles acceso a discursos científicos y de divulgación en lengua extranjera. En la FES Zaragoza, antes de CENEP Zaragoza, se inició la impartición de cursos específicos con los que se apoyaba a los estudiantes de las carreras de la facultad para lograr el desarrollo de la habilidad lectora y cumplir además con el requisito de comprensión de lectura que incluían algunas licenciaturas en su plan de estudios. Ahora, hablar de los cursos de inglés en modalidad comprensión de lectura en la FES Zaragoza, de cómo iniciaron, de cómo se fueron gestionando a través del tiempo y cómo se han instituido, es decir, cómo se han hecho parte de la institución, es un reto muy importante para nosotros. En particular, el hablar de cómo se ha consolidado una tradición en torno a la comprensión de lectura y cómo esta modalidad de cursos ha ido mostrando diversos matices teóricos y metodológicos a través de los años, el compromiso de los académicos del área, la inclusión progresiva del requisito de habilidad de lectura en inglés y en lenguas extranjeras en general en los planes de estudio de las diferentes carreras de la facultad, nos posibilita, nos permite caracterizar toda esta tradición como una cultura académica. Pero ahora aquí el problema es por qué, contestar a la pregunta, ¿por qué una cultura académica más que una simple tradición? ¿No? Entonces, para eso tenemos que abordar un poquito lo que entendemos nosotros por cultura. Hablar de cultura académica, pues sí nos obliga a hablar un poquito de cultura, a abordar el concepto cultura, aunque sea de manera tangencial, porque no es el objetivo de esta charla abundar en el concepto de cultura. Pero para hablar de cultura académica sí debemos hablar un poquito de lo que nosotros vamos a entender por cultura. Aquí tenemos una diapositiva donde decimos que la cultura de un grupo o sociedad es el conjunto de creencias, costumbres, ideas y valores, así como los artefactos, objetos e instrumentos materiales que adquieren los individuos como miembros de ese grupo o sociedad. Estamos citando a Thompson de 2002 y hay una cantidad increíble de concepciones de lo que es la cultura, de definiciones. Nosotros estamos tomando esta, que es un poco más descriptiva, como una definición de trabajo. Y para
de aquí trasladarnos a lo que sería la cultura académica, trasladar esto a lo que es cultura académica, encontramos que la cultura académica se entiende como aquellas orientaciones compartidas por los miembros de una organización educativa y que estas orientaciones pueden ser normas, valores, filosofías, actitudes, mitos o ceremonias. Y aquí estamos citando a Martínez y de Ávila, 1988. Al saber de la polivalencia del término cultura y de estar conscientes de que el estudioso que se dispone a explorar el territorio de la cultura en las ciencias sociales se topa desde el inicio con un serio obstáculo, que es la extrema diversidad de conceptos, de significados, que amenazan con desalentar a veces la entrada de cualquier intento de aprehensión sistemática y de conceptualización rigurosa de lo que sería la cultura, ¿no? Estamos citando a Jiménez, 2005. Ahora, para los fines de este trabajo, pues nosotros, a partir de esta definición de cultura y de lo que es cultura académica, pues, sí, pues podemos sustentar que esta tradición que se ha dado en Zaragoza realmente es una cultura académica, ¿no? En el concepto más amplio. Así tenemos que, pues la cultura académica, como decíamos ahí, se entiende como todas esas orientaciones compartidas por los miembros de una organización educativa. Estas orientaciones pueden ser normas o valores, filosofías, etcétera. Pero a partir de la revisión de la literatura sobre cultura académica, encontramos una gran cantidad de significados asociados a este concepto. Encontramos, por ejemplo, comunidad académica, práctica docente, creencias, identidad, valores, contextos académicos, lenguaje, construcción, coherencia curricular, planes de estudio, fundamentación, académicos y alumnos, así como símbolos de pertenencia, por ejemplo, los emblemas, los escudos, por ejemplo, el escudo de la UNAM, con quienes todos nos identificamos, ¿verdad? Y bueno, con todo esto, nosotros justificamos que esta tradición de comprensión de lectura que se ha ido dando a través de los años en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza se puede tipificar como una cultura académica, mucho más que solo hablar de una tradición. Pero ¿cómo fue que se gestó toda esta tradición, toda esta cultura académica? Vamos a darle la voz a la maestra Alma Gopar para que nos hable de la recreación histórica de la cultura académica en comprensión de lectura, especialmente en inglés, en la FES Zaragoza. Maestra, por favor. Muy bien, buenas tardes. Para abordar este aspecto, recurrimos a algunos de los pilares de este proceso en busca de información. Que en aquel momento, algunos profesores que en aquel momento laboraban en la ENEP Zaragoza, por ejemplo, el maestro Carlos Escamilla Huerta, el doctor Javier Vivaldo Lima, la doctora Dulce María Gilbón Acevedo, el doctor Martín Gasca García y la maestra Teresita Caballero Robles. Los nombres de todos estos profesores y profesoras seguramente se encuentran presentes en el imaginario colectivo de los docentes de lenguas en la UNAM por su trayectoria, trascendencia y aportes al campo. Con el tiempo, algunos de ellos emigraron a otras dependencias de la UNAM y a la Universidad Autónoma Metropolitana. Sin embargo, su legado continuó presente en los colegas que con los años se han integrado a la planta docente de comprensión de lectura en Zaragoza, incorporando creencias, normas, valores, identidad, lenguajes y referentes teóricos y metodológicos que subyacen a esta cultura académica. A principios de la década del 1980, se impartían cursos específicos para dos áreas, que eran psicología y lo que se denominaba ciencias básicas, que incluían las carreras de biología y medicina principalmente. Las otras carreras como enfermería, odontología e ingeniería química y químico-farmacéutico-biológica
no requerían en ese momento de este requisito de idioma para su titulación. Sin embargo, pues los estudiantes de estas carreras se incorporaban a los cursos con el único fin de aprender. La diferencia básica entre los cursos de lectura para psicología y para ciencias básicas era el tipo de temáticas que se abordaban. También es importante recordar que la carrera de biología, a diferencia de las demás, solicitaba que sus estudiantes cubrieran 2 idiomas, inglés y otro, en este caso portugués o francés, que son los que se imparten en la facultad. Con relación a los referentes teóricos y metodológicos con los que los académicos de la comprensión de lectura contaban en ese momento, se destacaba la propuesta de Kenneth Goodman de 1967 y 1982, según la cual la comprensión lectora consiste en entender el significado de los textos sin tener que leer palabra por palabra o línea por línea, sino por medio de un juego psicolingüístico donde el lector interactúa con el texto. También se seguían los conceptos de lectura de Frank Smith de 1983, con su clásico libro Comprensión de lectura, análisis psicolingüístico de la lectura y su aprendizaje. Smith enfatizaba el conocimiento del mundo que poseía el lector como una de las bases para la comprensión del lector. Ahora bien, cuando los profesores tenían que diseñar actividades de lectura, recurrían además al libro de Christine Nuttall de 1982, titulado Teaching Reading Skills in a Foreign Language. Bien, por aquellos momentos, a nivel lingüístico, imperaba el análisis de los componentes oracionales con base en la gramática estructuralista. Bien, por otro lado, se empleaba también el libro comercial Reading English de Michael Scott, porque este seguía muy fielmente el modelo de Goodman y porque planteaba estrategias de lectura muy específicas y fáciles de poner en práctica en las clases, como lo son las estrategias de skimming y scanning. Este libro contenía textos de interés general, de manera que adicionalmente se usaban materiales elaborados de los profesores con contenidos relacionados con sus áreas disciplinarias. Durante esta primera etapa, también se diseñó un programa oficial para la comprensión de lectura, que contó con el visto bueno del Consejo Técnico de la Facultad. Este programa estuvo vigente hasta 2002, cuando se sustituyó por uno nuevo, producto de una revisión a cargo de un grupo de profesores asesorados por expertos en análisis curricular. Este programa recupera y refleja marcos internacionales como el Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas y los estándares americanos para la enseñanza del inglés. Bien, a partir del 1980, el DELEX inició la producción de sus propios materiales de lectura. Y ahora vamos a dar la voz al maestro Bustos para que nos hable un poco sobre esta creación de materiales. Muchas gracias. Bueno, a mediados de los 80s hubo una iniciativa de la jefatura del DELEX, es decir, el Departamento de Lenguas de Zaragoza, para la creación de materiales propios, es decir, que ya no estuvieran sujetos a los contenidos del libro de Michael Scott que se llevaba anteriormente. Se pretendía entonces que los textos empleados en los cursos estuvieran actualizados y fueran más especializados. Esto es, que tuvieran más relevancia para las áreas de psicología y de las entonces llamadas ciencias básicas. Uno de los pilares de esta cultura académica es el maestro Carlos Escamilla. Él recuerda, se me invitó a formar parte del equipo encargado del proyecto de elaboración de dichos materiales propios del DELEX. Inicialmente, se me encomendó la revisión de un manual ya existente en primer borrador, que por cierto, se encontraba empolvado en un cajón. Para los cursos del área de ciencias básicas. Así, primeramente en el equipo, procedimos a sustituir varios de los textos que había en dicho borrador por materiales más actuales. De igual manera,
tratamos de organizar el manual siguiendo una didáctica basada en la presentación de estrategias de lectura que iban de las más básicas a las más complejas. Y complementamos los ejercicios con algunas explicaciones gramaticales. Cuando el nuevo material fue aprobado por la jefatura del DELEX, nació el primer manual de comprensión de lectura de inglés editado por la propia facultad, que llevó por título Text Processing Strategies for Science, y poco después el segundo titulado Text Processing Strategies for Psychology. Con el tiempo se han generado otras series de manuales impresos de apoyo a los cursos de comprensión de lectura, y el último se publicó en el 2018. Ahora, si revisamos los manuales de comprensión de lectura con que ha contado el DELEX, se puede observar los diversos enfoques teórico-metodológicos que les han servido de soporte. Así, por ejemplo, en algún momento se puede ver la influencia de Van Dyck con sus conceptos de las estructuras y las funciones del discurso, en el texto, como la macroestructura, la microestructura y la superestructura del texto. O los apoyos de Vygotsky para ver a la lectura como un proceso mediado por la sociedad y la cultura, y conceptos como la zona de desarrollo próximo, el andamiaje y las herramientas culturales con las que un experto podría llevar a un lector principiante a otra zona de desarrollo próximo superior. Como parte del anecdotario de la producción de manuales impresos, recordamos los tiempos no muy lejanos cuando debíamos acudir a la biblioteca o a la hemeroteca en busca de textos apropiados para los manuales, es decir, que fueran actuales, relevantes para los estudiantes, que tuvieran una densidad léxica, lingüística y conceptual adecuada y que fueran congruentes con los objetivos del programa. Eran horas de búsqueda. Era un proceso arduo y difícil antes de la llegada del Internet. También había que considerar los derechos de autor. Una vez configurado el material, se debía someter a una o dos fases de piloteo para llegar a la edición final, que había que someter a la consideración del comité editorial de la facultad a través del Departamento de Publicaciones. Con respecto a la elaboración de materiales, la doctora Dulce María Gilbón recuerda: la forma de trabajo colaborativo fue crucial para el diseño de materiales de calidad, pues periódicamente se sometían los avances al escrutinio de los demás compañeros. En cuanto al ambiente laboral, debo reconocer que siempre fue favorable. En primer lugar, contábamos con horas de apoyo para el desarrollo de los materiales. Esto me permitió entrevistar a algunos profesores de ciencias básicas, buscar textos recientes, tanto de ciencias básicas como de psicología, en las bibliotecas de campo 1 y 2, plantear actividades que favorecieran el desarrollo de estrategias previas, durante y posteriores a la lectura, así como el estudio piloto de cada unidad en los grupos que impartía. En segundo lugar, y no menos importante, fue la apertura y la calidez aunadas al rigor académico que siempre estuvo presente en el trabajo con los compañeros. Ahora, para hablar de la comprensión de lectura en la era digital, porque hemos tenido que transitar de la comprensión de lectura en una situación presencial a la era digital, pues vamos a invitar a la maestra Alma Gopar para que tome la palabra y nos hable de eso. Muy bien. Hablando de la temática de los manuales impresos, que primero fue del área disciplinar de los estudiantes, en los últimos 2 volúmenes, y aquí vemos el 1 de Active Reading 1, de estos impresos, ya había un cambio porque se incluyeron temáticas transversales en los contenidos. Por otro lado, en ese momento, cuando ya se tenían este tipo de materiales con temática transversal,
Ya el DELEC se había encaminado hacia la producción de materiales digitales basada con este tipo de temas y puestos a disposición de los alumnos en aulas virtuales que conforman los cursos en línea para el desarrollo de la habilidad. Por supuesto, no fue de un día para otro, me ha sido una transición, un cambio en la construcción de nuestra cultura académica, de los impresos para la modalidad de aprendizaje presencial a lo virtual. Bien, a partir de 2008, los profesores del departamento aceptaron el desafío y comenzaron a formarse propiamente en lo referente a contenidos en aulas virtuales. Su cultura académica en ese momento aún se enfocaba más en el aprendizaje presencial para la comprensión de lectura. Sin embargo, en años anteriores, la jefatura en turno ya había comenzado a impulsar la formación de la planta docente en el uso de la tecnología para fortalecer el aprendizaje de lenguas a través de talleres y cursos exprofeso que se impartieron a solicitud del departamento. Y estos incluían como parte de su desarrollo un ejercicio diagnóstico para saber sobre las habilidades digitales que poseían los profesores en ese momento. Pues entonces, con suficientes o mínimas habilidades, se comenzó la integración de la competencia digital en el desarrollo profesional docente, proceso continuo, recurrente y gradual en el uso de recursos computacionales, como lo refieren Pozos y Tejada en 2018. Bien, esta formación permitió dar los primeros pasos para el diseño de actividades que lograran conformar aulas virtuales mediante el sistema para la gestión del aprendizaje, la plataforma Moodle. No quiere cambiar. Bueno, la plataforma Moodle. Bien, es importante destacar que a la par del inicio de esta formación, se agudizó la problemática en la FES Zaragoza sobre el rezago en titulación de licenciatura, relacionado en parte con la necesidad de cubrir el requisito de idioma. Aunado al anterior, el DELEX llegó a la conclusión de que los cursos de comprensión de lectura en modalidad presencial ya no satisfacían la demanda del alumnado de licenciatura de la facultad, con matrícula alta interesada en cubrir el requisito de idioma para titulación. Fue entonces que el personal académico se dio a la tarea de buscar alternativas para apoyar a estos estudiantes y se enfocó en aprovechar las bondades que ofrecía Moodle. Esta decisión daba cuenta que la cultura académica sobre la concepción de la comprensión de lectura, cómo se iba guiando a los estudiantes para desarrollar la habilidad, estaba dando ya un giro. Y llevó al personal docente a la reflexión sobre sus creencias y referentes teórico-metodológicos, la cultura institucional propia de la facultad y, por supuesto, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas con la finalidad de lectura en inglés. Bien, de acuerdo con la cultura académica que se iba gestando sobre la enseñanza bajo esta modalidad, los académicos de este departamento crearon los contenidos de las aulas virtuales para conformar un curso en línea de comprensión de lectura bajo estas concepciones. Se le considera a la comprensión de lectura una actividad constructiva, interactiva y estratégica. Constructiva porque durante el proceso de lectura se va edificando una representación de las ideas del autor a partir del texto, la cual se va reforzando y enriqueciendo gracias a los marcos de referencia del lector y sus inferencias, de aquí que este proceso se vuelva interactivo. Y finalmente, para que el estudiante comprenda un texto, deberá seguir los procedimientos estratégicos que se sugieran en las actividades didácticas, además de crear los propios, que le permitan ir desarrollando la comprensión lectora. Todo lo anterior mediado por la tecnología, la cual abona a la motivación en el estudiante del mundo de hoy. El curso, producto de este progreso académico, consta de 2 niveles bimestrales.
digo bimestrales porque para este momento quienes estén interesados en tomarlo deben tener conocimientos básicos del idioma. El nivel 1 se creó entre 2009 y 2010. El nivel 2 entre 2011 y 2012 respectivamente. El curso en línea de comprensión de lectura en inglés, que ese es su nombre, comenzó siendo parte del campus virtual de la FE Zaragoza, el cual incluye las aulas virtuales de las licenciaturas, el posgrado, así como de formación integral, cuyo objetivo es ofrecer servicios educativos no presenciales que permiten utilizar tecnologías de apoyo a la enseñanza. Actualmente el curso se encuentra en el campus virtual pues propio del DELIX. Al término de estos dos niveles, los estudiantes, bueno, esperamos, eso se espera, que los estudiantes sean capaces de leer y comprender textos en los que puedan identificarse posturas y puntos de vista concretos de los autores, así como comprender artículos relacionados con su interés profesional, según se establecen los lineamientos del descriptor B2 del Marco de Referencia Europeo para las Lenguas, en su sección correspondiente a la comprensión de lectura, el cual establece que en este nivel se pueden entender artículos e informes sobre temas contemporáneos, cuando el autor adopta una postura determinada ante un problema o expresa un punto de vista concreto. Bien, para finalizar, invitamos al maestro Bustos a decirnos unas palabras, por favor. Gracias. Pues un aspecto importante para terminar es el papel del profesorado, ya que inicialmente pues fue formado para trabajar en ambientes presenciales en la comprensión de lectura y que en determinado momento ha tenido que resignificar su identidad como profesor para desempeñarse en ambientes virtuales. Lo hemos vivido, me parece que todos aquí lo hemos vivido. Finalmente, quiero agregar que esta cultura académica de la que hemos hablado continúa recuperando las tendencias hacia el trabajo virtual sin abandonar la enseñanza-aprendizaje presencial, aún apoyada por manuales impresos. Pues nosotros agradecemos mucho su tiempo y su atención para esta presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Alma Gopar y maestro Felipe Bustos, por su presentación. Quisiera decir que escuchando su propuesta y yo al ser una integrante del Departamento de Lenguas de esta Facultad de Filosofía y Letras me siento muy estrechamente identificada con su presentación en el sentido de que también en este departamento es una instancia que ha ido evolucionando conforme, como ustedes lo nombran, matices teóricos, evoluciones metodológicas, la elaboración de nuevos materiales, también la necesidad de incorporar la tecnología para poder evaluar, para poder dar cursos, y pensando en esta cultura académica que ustedes de la cual nos han hablado en su ponencia, agradezco mucho este espacio en primer lugar porque me permite hacer este como reconocimiento de su identidad como cultura académica y también me permite saber que también forma parte de esa cultura académica de la que ustedes nos han hablado. Y así como deseo también que este espacio, que el espacio de esta mesa pueda servir también para dar luz sobre la carencia de materiales para personas con discapacidad visual. También me gustaría mucho que este espacio pudiera ser también un puente, una manera como de imaginar conexiones, diálogos con ustedes, por puesto que formamos parte de la misma cultura académica y que sea posible poder intercambiar prácticas, lenguajes, experiencias y concepciones. Muchísimas gracias por su participación. Y entonces, nada más, antes de cerrar con la mesa, me gustaría preguntar si alguno de los asistentes que se encuentran en esta mesa quisiera hacer una pregunta a nuestros ponentes. Quizá, perdón,
Claro que sí. Para Eduardo Claro. Hernández, que me pareció muy interesante No su sé si sea presentación. posible, dejar de compartir la pantalla, ¿sería posible? Para que puedan Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Sí, adelante. Ah, es que es súper interesante y nos hemos topado nosotros también con alumnos que tienen discapacidad visual y es un reto tremendo, pero tremendo. Entonces, se requiere muchas estrategias, se requieren materiales específicos con los que a veces nosotros no contamos. Y resulta ser, pues a veces una agonía porque queremos hacer lo mejor posible por nuestros estudiantes y porque ellos que crezcan en la comprensión de lectura a la par que los demás que no tienen problemas visuales. Y una de las cosas que yo he encontrado, bueno, que hemos encontrado, parece que hemos tenido esas experiencias, Sí. es cómo evaluar cuando tienes este tipo de público, cómo evaluarlos o cómo los evalúas, o ustedes cómo los evalúan desde el sistema Braille. Porque, perdón, nosotros teníamos un caso en que un hermano de este chico nos ayudaba a pasar materiales en Braille para poderle pasar a él. Entonces era toda una circunstancia muy difícil. Lo pudimos llevar gracias al hermano de él, pero mi duda es, ¿ustedes cómo evalúan en este sentido? Bueno, nosotros partimos del trabajo que significa y que representa hacer la adaptación de los materiales. Ahora los escuchaba y me parece pues un gran trabajo el que tienen ahí y todos estos manuales y estas referencias bibliográficas que ustedes mencionaron, pues sin duda son fundamentales para el proceso de los procesos educativos con los que ustedes trabajan. Entonces, eh, este trabajo que hacía el hermano de este estudiante es fundamental, o sea, el hacer la versión accesible, la versión adaptada de esos materiales. Particularmente en lenguas tenemos un gran reto porque hay una gran cantidad de recursos iconográficos que ayudan a la comprensión de la situación, que ayudan a la adquisición del lenguaje, del vocabulario, de las estructuras gramáticas, etcétera, etcétera, cosas que ustedes saben muy bien y mucho mejor que yo, mucho mejor que yo. Entonces, ahí entra el proceso de cómo adaptamos eso, ¿no? Cómo hacemos la versión accesible, particularmente en braille, y cómo después podemos ir incorporando otros recursos que no sé si, por ejemplo, ustedes lo han utilizado, por ejemplo, las versiones accesibles de los textos en formatos electrónicos, de tal manera que a través de un dispositivo inteligente como el teléfono, ellos puedan pues hacer la escucha, no la lectura en primera persona como lo conocemos, ¿no? El medio, el texto y la persona, sino a través de esta tecnología que está especialmente diseñada para leer, pero que se puede ir incluyendo, ¿no? Por ejemplo, en una lectura inserta, donde pues se hace un contexto para resolver un ejercicio en particular. Entonces, creo que eso es lo que tiene que ver con la adaptación del material. Y después es importante visualizar en función de eso el instrumento de evaluación del que se tiene disponible, ¿no? Por ejemplo, muchos de estos textos tienen un formato que son rellenables, ¿no? Entonces, en la idea falta una palabra, falta un verbo, falta una secuencia, qué sé yo, y entonces tiene esa característica de ser formato rellenable, hay que hacerlo sobre el mismo documento, ¿no? Si bien los textos de este formato en braille se pueden hacer, porque sí se pueden hacer, solamente hay que asegurarnos de qué dispositivos dispone la persona para poder escribir lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, muchas de las evaluaciones o algunas de las evaluaciones son, por ejemplo, de opción múltiple. Y ahí sí que es muy fácil
poder hacer la adaptación para que la persona y ustedes como docentes puedan conocer, a lo mejor sin conocer el sistema Braille, pues cuál fue la opción de respuesta, ¿no? Entonces, parte de eso, profesor, parte de poder hacer un análisis de los materiales, ver cuál es la mejor opción para su versión accesible, qué otros recursos tenemos a disposición para poder complementarlo y ver su enlace con la evaluación. Yo creo que eso es lo que, por lo pronto, en mi experiencia con textos en otras lenguas, pues se puede hacer. Y desde luego que hay otras decisiones que tomar. Por ejemplo, en libros de educación básica, por ejemplo, en la adquisición del vocabulario, pues viene la figura, ¿no? Y hay que poner en inglés o hay que seleccionar o hay que enlazar, pues, a qué palabra corresponde, ¿no? Entonces, eso no se puede hacer en braille y a veces nos preguntamos cómo lo podemos hacer en un vocabulario básico de alimentos, por ejemplo, cómo va a ser el enlace de la manzana roja, esa perfecta que todos conocemos, con la palabra apple, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Describimos la imagen, damos algunas características de ella, o de plano le ponemos en español manzana, que no cumple desde luego con el objetivo de aprendizaje o no es tan lo que se busca, pero que resuelve de alguna manera rápido esa situación. Entonces, hay un gran trabajo que hacer y otra cosa que sí se puede utilizar, esos son estos manuales de referencia sobre lingüística que existen ya en Braille, que son muy poco utilizados, muy poco conocidos y que me parece, ahora que los escuchaba, inmediatamente pensé en eso, que son una gran herramienta para lo que ustedes, con lo que ustedes están trabajando. No se escucha, maestro Felipe. Muy interesante. Sí, resulta muy interesante. Y un trabajo muy, pues vamos, sobre una propuesta, pienso, ¿no? Una propuesta de un trabajo, cuando tenemos que ponernos del lado del estudiante que tiene esta discapacidad, ¿no? Necesitamos de una gran sensibilidad, además de la parte teórico-metodológica, etcétera. Entonces es un trabajo doble. Y la propia técnica, ¿no? Que yo hablaba del braille. Entonces, este objetivo de tener comprensión lectora con todos estos términos que ustedes han manejado, va a ser posible sí, solo sí, si escribimos en braille, si el estudiante tiene esa habilidad desarrollada, ¿no? Si es incipiente, si tenemos una lectura, apenas en construcción, llegar a ese nivel que ustedes manejan con toda esta técnica y esta metodología de comprensión puede ser difícil. Entonces ahí hay un paso previo, ¿no? Consolidar esa competencia y después entrar al otro. Muy inteligente. Muy interesante, sí. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera si tener un comentario, una pregunta, antes de concluir con esta mesa 4. Pues yo sí quisiera, antes que nada, dar las gracias por la invitación a todos los profesores, pues que nos hicieron llegar y más que nada por el evento felicitar al comité organizador por la temática, por lo que es la comprensión de lectura, que es lo que representa en la universidad, y por ese, pues porque es un trabajo que en realidad es directamente para los estudiantes, ¿no? Que es por la cual estamos todos. Entonces, felicidades por Muchísimas gracias y de verdad deseo que podamos seguir intercambiando, que ahora que nos conocemos, que sabemos, que reconocemos los rostros de esta comunidad, que podamos seguir intercambiando para poder imaginar nuevas posibilidades y dar pie a esta integración, ¿no? Muchísimas gracias. Claro que sí, porque la UNAM es una. Sí, exacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tengan muy buena Muchísimas tarde. gracias.
Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.